Rojillas, rojillos, qué bueno que nos acompañan en una emisión más. Esta vez nos acompaña nuestro querido Raciel, como siempre, y el fantasma que no pudimos evitar que esté aquí de metiche. Les traigo un asunto sensacionalista, pero parece... ¿Sensacional? No, sensacionalista por las implicaciones que tiene, pero parece que es real. ¿Cómo ven que me chismearon por allí que hay algunos diputados del partido oficialista aquí en México que están pretendiendo presentar una iniciativa que prohíba que las 300 familias más ricas de este país, así como sus familiares que han incursionado en la política, una, no tengan derecho a voto y dos, no tengan derecho a participar en ningún cargo de elección popular? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos de esta iniciativa? Pues que ellos, al detentar algunos de los medios de producción, desequilibran la balanza. Entonces, ¿por qué tendrían que tener derecho a hacerlo? ¿No? A votar, a emitir un voto, si tienen los medios de producción o muchos medios de producción en su concentración y no les afecta realmente que haya un cambio de políticas públicas o no. ¿Cómo ven este asunto? Pues a mí me parece bastante interesante. Yo creo que ya era hora de que la izquierda tomara una postura de esas. Porque, por ejemplo, vamos a ponerlo así, hay ciertas familias pues que influyen con los gobernadores, que han sido parte incluso de la presidencia de la República, como porque esa gente puede seguir teniendo una credencial de elector, que aparte yo creo que no la necesitan, porque se la pasan viajando por el mundo, entonces con que tengan pasaporte les sirve de identificación. Si el Instituto Nacional Electoral les retire el INE a ellos y a sus familias, en realidad no les afecta. Yo en varias ocasiones he escuchado que muchos de estas personas que realmente pues no les gusta mucho estar en México, entonces si pierden el derecho a votar y además de que pierdan el derecho a votar, ninguno de su familia, porque siempre hablan con asco de la política y del ejercicio público, yo creo que ellos van a sentirse bastante representados con que cualquier clase mediero pueda aspirar a un cargo de elección popular y que no sean los herederos, ¿no? Fíjate que no sabía. Por ejemplo, perdónanos, Enrique de la Madrid, su papá ya fue presidente, entonces si a él le quitan la credencial de elector, creo que estaría perfecto, él ya no tendría derecho a postularse. Enrique de la Madrid, el que pedía que becáramos a cada mexicano pobre. Ajá. Pero mira, acabo de descubrir que el fantasma es un fantasma fascista, o sea, coincide con estas posiciones. Es fantasmista, porque por supuesto esto que acabo de decir es una mentira. Claro que no hay ninguna información ni ninguna fuente de que hayan propuesto o pretendan. También debería de estar ese canal en la ley de que, bueno, ya se te quita todo tu cargo público, pero también tus negocios con el gobierno, porque a mí te chingó, ¿no? Hoy critico al gobierno, pero siempre estoy ahí. Por ejemplo, la familia Zavala Gómez del Campo y van a seguir Salinas van a seguir votando los Salinas Pliego, los Aramburu Zavala, todos los Slim. ¿En serio? Sí, claro. O sea, ustedes sí coinciden entonces con esas posturas restrictivistas como lo que apenas circuló y se viralizó en redes en días pasados de esta chica, que además es una chica que yo no entiendo por qué han encumbrado tanto los medios tradicionales de comunicación. Sería una pregunta interesante. ¿Quién la legitimó? Y la pregunta ahí, ¿quién la legitimó? Porque de repente tiene estas posturas. Yo pensé que lo que tú dijiste era una respuesta. Porque hemos vivido muchos años de polarización, entonces a mí no me parecería nada extraño que si una persona que es muy cercana al Partido Acción Nacional, como Natalia Torres, dijo que le deberían de hacer un examen y que los ignorantes no tendrían derecho al voto, y me parecería muy sensato que alguien de la extrema izquierda le quitara el voto a los 300 empresarios más importantes del país. Bueno, no me parece prudente, pero en este ánimo, porque hace como unos 15 días yo escuché a muchos políticos decir que la unidad, que deberíamos de mantener la unidad nacional, porque toda la gente traía una misma camiseta, pero en menos de unos días sale esta postura y no solamente la manifestó esta, entiendo, abogada, en un podcast, sino que además ya hay un un militante de Acción Nacional en activo que dijo que él estaba completamente de acuerdo en que la gente más pobre o la gente que no tiene suficiente preparación no tenga derecho al voto. Pero además, pero yo pienso que es un arma de doble filo para esta bola de ignorantes. Sería súper bien que se avalara esa ley y que empezando por ello se aplicara el examen de conocimiento para ver, estamos de acuerdo que mucha gente del PAN
haría que el PAN perdiera el registro por ese tipo de votación. Yo quisiera nada más acotar eso. Sí, pero no me hagan sentir que estoy en medio de un par de fascistas. El problema, o sea, a mí lo que me parece muy lamentable de toda esta discusión, porque va a haber mil y un justificaciones de esta mujer y de las personas que ahora tratan de arroparla porque dicen que en la extrema izquierda la están funando, ¿no? Como dicen ya ahora se lo va a los chavos. responder. Le respondió justamente a Poncho Gutiérrez, le dijo que había tomado antes. Pero lo dijo como sarcasmo, ¿no? Lo dijo También como lo vi. sarcasmo, pero que resulta que terminó siendo café. Pues, Sí, pero aquí, o sea, me parece muy lamentable ahorita que decías que primero eso, yo pondría esa pregunta sobre la mesa. ¿Quién la encumbró? ¿Por qué ella es una señora que tiene un micrófono a nivel nacional? Porque tiene que ver otra vez el asunto de la ignorancia. Me parece que también hay que abordar este asunto de adjetivar a las personas como ignorantes como ofensa, que se utiliza mucho en el ámbito político y que me parece que hay que ir deslindando porque ignorantes somos todos. Hasta donde yo creo, salvo el fantasma, pero bueno, nos dirá, ¿acaso conoces tú de física cuántica? ¿Acaso tú conoces de astronomía? Todos somos ignorantes en algún aspecto. Pero me parece que en política ese estigma de ignorantes normalmente viene acompañado de un profundo clasismo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque yo no he escuchado jamás a ningún diputado ni senador del PAN o del PRI que cuando Enrique de la Madrid, en un debate con Viri Ríos, dijo que la gente privilegiada del país adoptara un pobre, que sinceramente es una propuesta totalmente torpe, limitada. Es una babosada. Es una pendeja. Es una pendejada. Estoy completamente de acuerdo. Son esas pendejadas. ¿Y el fascismo? Yo no escuché a nadie, y quiero retomar lo que tú mencionabas. Yo no mencioné a nadie de ese sector, de su misma clase, que saliera y dijera, no tomen en cuenta al ignorante de Enrique de la Madrid con lo que acaba de decir, porque ninguno de nosotros está dispuesto a adoptar a un pobre. Y porque además, en términos de economía, eso no es viable, ni por el volumen, ni por una serie de variables. Entonces, en realidad, cuando ellos hacen este señalamiento de los ignorantes que hoy están votando, los ignorantes que nos trajeron a esta situación del país, los ignorantes que encumbraron a la izquierda, siempre hay un sesgo de clase. Por supuesto. Es eso. Por supuesto, pero además van a tratar de justificarlo. Voy ahorita contigo, o quieres hacer te va a dar la idea. Lo que quieras, es tu programa. Es mi programa. Los tengo de invitados nada más a ellos. No, justo. Yo creo que van a tratar de justificar diciendo, no, es que yo lo que planteé es que ninguna persona que conozca o que no conozca más bien respecto de política y del funcionamiento del Estado deberían de tener derecho a voto, pero por eso el Instituto Nacional Electoral va a ofrecer cursos, pero se le olvida a esta mujer tan poco brillante, porque es poco brillante, y sí, ni modo, sí me parece que es muy poco brillante. Te van a acusar que tiene política. una carga clasista, porque ella no se pone a analizar ni a rascar un poco más que si tú quieres obligar a un mexicano o le planteas a un mexicano que tiene, por ejemplo, 2 trabajos. Yo ponía ese ejemplo, se me vino a la mente una persona que conozco que tiene 2 trabajos, es una señora muy trabajadora, entra al primer trabajo a las 6 de la mañana. Pero a las 6 de la mañana uno no está considerando cuánto tiempo se hace desde su casa. Quizás se haga 2 horas de camino. Entonces, probablemente tenga que levantarse a las 3:30 o cuarto para las 4 para estar lista y llegar a las 6 de la mañana a ese primer trabajo. Después de ese primer trabajo concluye a las 3 de la tarde, tiene 1 hora para almorzar. Y su siguiente trabajo, me contaba, inicia a las 4 de la tarde y va saliendo a las 9, 10 de la noche. ¿Ustedes creen que esa señora va a tener ganas de tomar un curso en donde le expliquen qué hace un diputado local, qué hace un diputado federal, cuál es la macroeconomía, cuál es la microeconomía, cuáles son las responsabilidades de un senador, cuáles son las responsabilidades de un... Por supuesto que no, y eso tiene que ver con una cuestión de clase, porque esta niña nunca ha sufrido vejaciones ni ha visto restringidos sus derechos y por eso le parece muy pertinente salir a hablar así tan fácilmente. Decir, sí, yo lo voy a decir 75 veces, aunque me... Y, perdón, ahora sí voy contigo, ahora, de lo que habla, y creo que también hay que decirlo, no son posturas como ella lo dice, es que va a ser muy polémico y es un asunto muy sinónimo para polémico. Cuando es muy... pendejo. No, revolucionario, no es revolucionario la que buscaba, pero bueno, el equivalente. No, incendiario. Es que habla de un incendiario, ¿no? Habla de una profunda ignorancia, pero el problema no es la ignorancia como tal, insisto, sino el problema es porque esta mujer tiene pues un megáfono para decir estas cosas y no hay quien la cuestione con seriedad y le diga, a ver, chica, a ver, muchacha,
Y por ahí, por favor, un llamado a todas las autoridades de la UP, porque sí me parece muy penoso. Como alma mater, sí deberían de tener un posicionamiento y decir que los dichos de esta mujer no reflejan de ninguna manera la posición institucional de la universidad. Pero además sí tendrían que no la reflejan. Yo espero que no. Yo espero que no. Y si no, justo por eso haría falta que sí deslindaran. Pero además sí me parece muy penoso porque es una discusión ya muy vetusta. Eso desde Platón estaba ya planteado. En la República de Platón plantea ahí él. Además, Platón también, yo creo que ahora, con el paso del tiempo, uno puede ver que había muchas falacias argumentativas. Él hace una analogía entre un barco y lo que es un estado. Y entonces plantea que además es una falsa dicotomía. ¿Tú a quién le dejarías el manejo del barco? ¿A una persona avesada y que conoce de navegación o a la bola de ignorantes que ven la tripulación? Y, por supuesto, pues no, claro, tendría que ser al que sí conoce, ¿no? De la técnica de navegación. Sí, pero un barco no es un estado, como también esa falsa analogía de, es que en una empresa ya los hubieran corrido, es que un estado, un país, no es una empresa, tampoco, es mucho más complicado. Y el problema es que estos discursos simplistas sí captan a la gente desde lo emocional. Claro, la empresa, claro, el barco se va a hundir. No, hay que rascarle un poquito más y ver que no es así de sencillo. Aquí justamente lo que yo quiero abonar es, si nos vamos por ejemplo, ya no solo en las marchas de la Marea Rosa, en las de Frena, en México, también ejemplos en Argentina o incluso que he llegado a ver en Chile, la gente que razona con el hígado simplemente hay que analizar cuáles son sus respuestas. Parten desde el desconocimiento, desde lo absurdo, desde el racismo, desde el clasismo y desde la ignorancia absoluta. Entonces, si estos planteamientos lo que pretenden es que gente que conozca mínimo preceptos de política, pues esta gente no pasaría ni siquiera el examen. Punto número 1. Conclusión de este punto número 1 es que la gente ignorante está siempre reflejada en la derecha. Porque no es porque lo digo yo, no es porque lo digamos desde un punto de ni de sesgo ni de menosprecio, pero es en la evidencia, ahí está. Entonces, si escuchas hablar a sus representantes, tenemos a un Ricardo Anaya que en una prosapia impoluta te cantinflea con una barbaridad espeluznante. No, pues de Margarita Zavala no vas a estar hablando. Bueno, de Margarita no hablamos, pero de ahí nos vamos. Tenemos muchísimos ejemplos. Yo, por ejemplo, reconozco a un personaje de conservador y de derecha que al menos respeto en sus planteamientos, es Damián Cepeda, no es la primera vez que lo digo. No es la primera vez que yo no coincido para nada contigo. Pero bueno, es de los que tiene planteamientos aterrizados. No voy a decir que coincido con ellos, pero tiene planteamientos aterrizados, como en el PRI está Beatriz Paredes. Beatriz Paredes y Dulce María Solís Richo. Son personas que estructuran lo que dicen desde su conocimiento. No comparto la postura. Pero bueno, tienes estos personajes como Mariana Gómez del Campo, como Margarita Zavala, que además son familia. Ricardo. Hablando de familia, y el exnovio que es el presidente nacional del PAN, el líder del cártel inmobiliario que dicen que no existe, que precisamente tampoco tiene ninguna capacidad de veras haciendo esta referencia, lo comentaba el fantasma, ¿no? ¿Quién les da? Hablan de unidad, ¿quién les da el megáfono? Dices tú, pero hablan de unidad. Y cuando la presidenta sale a pedir unidad frente a los desvivimientos atroces que está haciendo el ICE, ¿qué es lo que hace el primerito? Salir a decir nada y rochamoya. ¿Qué es lo que sale a decir Jorge Herrera? Es Jorge Romero. Jorge Romero, sí. Exactamente lo mismo, a deslindarse y a desmarcarse del mensaje de la presidenta. Es que es tan intrascendente que se le olvida el apellido a la menor provocación. Pero es que precisamente este es el punto. No pueden hablar de que quieren unidad cuando en los hechos completamente van por otro lado. Y esa es parte de la incongruencia de la derecha. La derecha es incongruente y tú planteabas hace rato en la previa, déjame decirles que tenemos como 2 horas de junta previa. O tres. Pero justamente planteabas... Como si llegara, pero bueno... que la derecha hace planteamientos absurdos. Lo vivimos cuando el Consejo Coordinador Empresarial en el 2006 emprendió una encarnizada campaña contra López Obrador con ese video donde lo cayeron los ladrillos para espantar a la gente. La gente se espantó. Vemos el caso Colombia ahorita con Espriella, cuando en un mes ni siquiera figuraba antes de la elección y después resulta que gana. Bueno, ya sabemos con qué artimañas. No te duermas. No, estoy pensando en las artimañas y el horror de Colombia. Pero bueno, ahora estamos con Bolsonaro.
Bolsonaro en Brasil está siguiendo la misma estrategia. Y lo que yo quiero es aterrizar en esa parte en la que hay que prestar atención a la narrativa que se está siguiendo, no solo en México. Este tema de quitarle el voto a la gente pobre no es un tema, no que ni siquiera sea un tema serio. Es un tema para causar ámpula, para levantar esta suspicacia y empezar a poner en contra gente que no está bien definida con ni siquiera apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum, al proyecto de Morena o al proyecto de la izquierda, como lo quieran ver, pero que en estas dudas, en estos vacíos, encuentra una representación desde el estómago, porque yo tengo un conocido, yo ya he escuchado, de gente convencida de que va a votar por Salinas Pliego para 2030. Y tú mencionabas esta parte del barco y de la empresa. Le vas a confiar las riendas de un país a un güey que quebró todas las empresas en las que ha estado. Digo, una persona seria, un Carlos Slim, una persona que razona con los números, pues te digan, no, madres, Slim no se ha querido meter en la política por algo. Justo porque a veces esa es una postura interesante y lo ha mencionado él en más de una ocasión, porque son ámbitos diversos, son cuestiones distintas, no es lo mismo, no es para nada comparable y repiten una y otra vez esa falsa analogía. Es que la empresa, el Estado, no, tiene que ver, hay muchas cuestiones ahí y que también creo que lo que refleja mucho estos posicionamientos de la derecha, incluida esta chica tan encumbrada ahí en los medios tradicionales de comunicación, es que esa postura habla también de un desplante de soberbia intelectual, no intelectual, pseudo-intelectual. Yo voy a decirlo 75 veces aunque cause, y me parece también muy lamentable, otra vez insisto, porque se supone que tiene una carrera universitaria. Es decir, esta mujer por lo menos tuvo que haber tenido conocimiento de quién encumbró el nazismo en los años 30 en Alemania. Y precisamente a quien encumbraron, que fue el señor del bigote, fue la clase más educada y fue la clase privilegiada y fue la clase muy conocedora de cómo opera el Estado. Ese es un ejemplo que si alguien le hubiera podido refutar medianamente, le hubiera dicho, oye, pero ¿estás consciente de que en Alemania la clase intelectual fue quien encumbró al nazismo allí? O otro ejemplo que se viene a la cabeza también, el gran fracaso de la tecnocracia, pues fue el que arrastró, de la tecnocracia de Harvard además también, cuando es que Harvard fue quien arrastró a la guerra de Vietnam en los Estados Unidos, porque en ese entonces que plantea el presidente, no, hay que avesarnos de la gente más preparada, ¿no? Y entonces todo su gabinete era gente formada en Harvard. Y que además ahora pensando también ahí en ejemplos de lo que pasó también ahora con Medio Oriente, ¿no? Con los iraníes. Es que ya midieron, ¿no? Me parece, no me acuerdo si era el secretario de Defensa, pero medían cuántos no, tenía otro apellido en esa época, cuando Vietnam, pero medían cuánta gente ya iban muriendo, ¿no? De los vietnamitas y cómo iba a ser a partir del norte, entonces que iban a renunciar, sí, pero en todo sentido muy matemático, que por cierto, y ahí va una crítica pequeña a la presidenta. Ella de pronto, eso a veces yo confieso que a mí no me encanta, porque ella lo ha manifestado en más de una ocasión y apenas hace unos días llevó a cabo una analogía con un teorema matemático también y decía, ¿no? Es que si A odia a B, entonces es igual a C. Pero otra vez, y ven, es la misma crítica que estoy haciendo, es que esas son falsas analogías. Los sistemas matemáticos son sistemas matemáticos. Sí, no, las ciencias exactas son ciencias exactas. Las ciencias sociales son ciencias sociales y tienen otra manera de complejidad que tiene. La complejidad es mayúscula, no es tan facilito como A más B es igual a C, pues ojalá fuera así, el mundo ya estaría resuelto. Discúlpame, pero yo sí puedo compartir parte de lo que dices. Sí, sí. Pero yo desde... Pero hay una parte que no. Pero desde mi muy particular punto de vista, no. Yo sí creo que a este tipo de esbozos que está haciendo la derecha, de ejemplo, ¿quiénes son los que le están hablando al oído al idiota del pelos de maraca de brujo? Marco Rubio, toda esta gente imbécil que le está diciendo, haz guerra, haz guerra, haz guerra. ¿Por qué? Porque el único que se beneficia, ellos son los que ganan dinero haciendo la guerra. Ya se demostró con este ejemplo que dices de Vietnam. Ahorita con Irán se demostró que les están pintando cara y por eso se va, regresa, recula, regresa Trump. Pero no es porque quiera ganar la guerra, sabe que la tiene perdida, quiere ganar más dinero. Pero bueno,
Porque está haciendo negocios. Yo sí considero que se ganó $2,000 millones. Porque creo que eso también, perdón la interrupción, pero creo que eso también hay que hacerle notar a la gente y más a este tipo de personas que va a costar más trabajo, pero hay que retomar el asunto de las asambleas informativas. Es que la gente que se dedica, más bien la gente que está inmersa en el ámbito político, en el espectro de la derecha, están haciendo negocio. Esa es su vocación. No les importa el bienestar de la gente como Trump lo ha manifestado. Es que a mí no me importa la economía de los estadounidenses. Pero precisamente ahí es donde, a ese punto es al que yo quiero llegar. Nosotros desde la izquierda utilizamos un lenguaje claro, mensajes precisamente con los números, con los pelos de la burra en la mano les decimos es que es parda. En Colombia, con todos los datos que tenían del gobierno de Petro, fueron e hicieron su morrada de votar por un güey de derecha que les va a llevar por el mismo camino, el pinche asco. Nosotros desde la izquierda también tenemos que cambiar y modificar el lenguaje, el mensaje, porque estos güeyes están aprovechando el estómago para hacer cambiar, para hacer virar a estos logros que habíamos tenido, no solo en México, sino a lo largo de la historia en América Latina. No hablemos de otras partes del mundo porque desconozco, pero al menos hablando del caso específico de América Latina. Nosotros tenemos que modificar el lenguaje. El ejemplo de lo que quiso hacer el estúpido Salinas Pliego en el Estadio Azteca y que le salió el tiro por la culata, se terminó ganando un mote que probablemente pueda tener matices misóginos, machistas. Sí. Pero fue un golpe tan certero que no lo ha superado. No lo ha superado. No sé cuántas visitas lleva al psicólogo. Es tan pinche especialito que no creo que ni el psicólogo. Pero a ver, recuérdame, ¿cuál era el mote? Porque ya se me olvidó. Si trataba de ofender, pero el de la perrita de Trump. El lenguaje se bajó al que él usa, al que la derecha usa. Y fue súper eficiente. Nosotros, con el lenguaje más sensato, más cortés, con los números en la mano, podemos llegar a hacer asambleas informativas y decirle, oye, ¿sabes qué? Este empresario que ya quebró sus empresas va a llegar al gobierno. ¿Cómo crees que te va a ir a ti? La gente no lo va a entender. Pero me parece, sin salirnos del tema, yo creo que la postura de ambos tendría que tener un cauce. ¿A qué voy? A mí se me hace muy asintomático esta declaración de esta. No es una niña, o sea, me refiero, debe estar entre sus 30, entre sus 29, 30 años, supongo. Pero sí me parece que es este relevo generacional de estos cuadros a los que el panismo voltea a ver con una mirada hacia el futuro. Porque nosotros nos podemos reír mucho de ella y de otros como simplemente los que conducen el podcast donde Natalia Torres dijo esta estupidez. Se les acababa de señalar por ellos ser partícipes o ser fanáticos del sionismo, incluso haber ido, me parece, a tener adiestramiento militar, o por lo menos de manera temporal. Pero haciendo una revisión a su contenido, tienen más de 100,000 seguidores, obviamente pertenecen a la oligarquía, ya tuvieron un día en su podcast a Vicente Fox y a otros personajes. De repente me parece que durante mucho tiempo se llegó a minimizar estos espacios y a darles realmente poca relevancia por la cantidad de estupideces, por los argumentos, por las falacias que llegan a emitir, pero me parece que pueden llegar a conectar con un sector. El presidente López Obrador hacía un énfasis, en varias maneras lo iba a mencionar, decía, la derecha en México es un grupo de mexicanos importante que representan entre 25 y 30 millones y que no tienen la más mínima posibilidad de moverse en el espectro político. Ellos están plantados, puede ser desde su clasismo, desde su ignorancia, desde su soberbia intelectual, pero lo que tú exponías ahorita es que hay otro sector, esa gente que tradicionalmente, y creo que todos tenemos algún conocido así, que dice, no, yo la política, mejor no, yo me mantengo alejado. Ni de izquierda ni de derecha. Y que tratan, y yo lo he visto. Como el cucaracho, ¿verdad? Que ahora sí, hizo. Pero no me chance, a lo que quiero llegar es que me parece que ese es un blindaje mental que muchas personas utilizan para no entrar en debate, porque debatir políticamente te compromete con tus propias ideas y de alguna manera te arroja al escenario, ya sea en el entorno familiar o en el entorno social en el que te mueves. Si tú defiendes una idea, y me voy a ir a algo muy básico,
Las mujeres que se atreven en una discusión, en una reunión casual a decir, yo soy completamente a favor del aborto, por supuesto que están fijando una postura y a lo mejor en esa misma mesa de amigas, porque se volvieron a encontrar después de 10 años de salir de alguna escuela, habrá alguien con una postura mucho más conservadora que ese simple comentario, sin entrar en tema de partidos, pero que ese simple comentario que sí fija una postura, le va a raspar y va a provocar una reacción. Entonces hay muchísimas personas que me parece que no, ese no es un ejercicio solo en México, sino a nivel mundial, que tratan de navegar con esta bandera de no conflicto y de evitar la discusión política de toda índole. En México, lastimosamente, y ustedes escuchaban esa frase, estoy seguro, y mucha de la gente que nos escucha, se llegó a repetir hasta el cansancio. En la mesa no se habla ni de religión, ni de fútbol, ni de política. Ajá. Y era obviamente un cliché, pero era una frase que se repitió tanto que trató, y creo que logró alejar el debate de las ideas y el acercamiento a la política pública, me dio la política pública al debate público durante décadas, pero cobijó a muchas personas que preferían estar en el anonimato y no manifestar sus posturas. Y el único día en que lo hacían era el día de las urnas, porque a lo mejor eran profundamente conservadores, pero les daba vergüenza y no lo decían. Ahora, esos perfiles se sientan en los podcasts con todo el desparpajo a decir realmente lo que piensan. Y eso funciona. Y lamentablemente, quería llegar a lo que tú dijiste, enganchan a algunos que están en el anonimato, que no terminan de tener una postura, que se consideran de centro, pero que de repente sí pueden coquetear con esas ideas. Y entonces dicen, yo pienso como Natalia. Claro, que los ignorantes no tengan derecho al voto, porque ve a dónde nos han llevado. Sí, pero justo ahí lo que es muy lamentable, perdón, Ras, que te robe la palabra, pero creo que por ahí vas otra vez, es que muchas de esas personas que plantean otra vez esa soberbia intelectual, es que ellos mismos son muy ignorantes. Yo apenas tuve una discusión hace no mucho con una persona muy cercana, muy querida, y yo espero que no se haya ofendido, pero sí le planteé y le dije, es que perdón, pero tú a veces eres muy ignorante. Entonces sí me dijo como... ¿Cómo te atreves? No, sí me dijo como, ay, tú serás muy erudito. No es que seas erudito, pero entonces empecé a plantear cuestiones, ¿no? A ver, ¿sabes esto? Prácticamente no me pudo responder a ninguna pregunta. Eso no es lo relevante. Lo que es relevante también es un poco el planteamiento que tenía, ¿no? De, no, pero es que yo ahora veo también cómo está todo horrible, porque todo es ahora espantoso, todo es de lo peor. O sea, antes era perfecto. Entonces contestaba, no, es que no es que antes era perfecto, pero ahora sí con esta gente de este gobierno son muy ignorantes y no saben. Fulano que está trabajando ahí era un carnicero. Y entonces, ¿y eso qué tiene que ver? Eso es un planteamiento clasista. ¿Qué haya sido un carnicero? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué ha sido un carnicero no puede desempeñar una función pública? Que es otra vez ese asunto donde finalmente, como tú lo mencionas, sí adoptas posturas. Ahora, creo que también es real, y lo hemos planteado en alguna otra plática, que todo ejercicio gubernamental desgasta. Eso por una parte. Por otro lado, aunque cambien los gobiernos, tienes estructuras burocráticas que no cambian y que se mantienen, y que era el elefante blanco que tanto mencionaba López Obrador. Y un factor que ese día ya no dio tiempo en esta discusión, que se tenía que atender a ese asunto, que es un poco lo que mencionabas de Colombia. A ver, esta persona dice, yo le decía, no lees diarios nacionales. No, porque no me interesa. No, sin embargo, sí veo que muchas veces consume lo que está en Facebook y probablemente no se percata o no sabe cómo funcionan los algoritmos, y que si ya consumió una cosa de Facebook que atacaba al gobierno en turno, la van a empezar a bombardear con esas cosas. Pero quiero hacer una cosa para agregar algo. Tú ahorita dijiste, él rechaza, y tomo el ejemplo de esta persona con la que tuviste la discusión, porque a lo mejor él rechaza o dice, yo no leo los diarios. Sí, porque no me interesa. Pero en la era digital en la que estamos, a lo mejor él no detecta que vía WhatsApp le mandan una noticia que en realidad es falsa. Así es. Después de abrir esa noticia, se liga a YouTube y ve un video donde le refuerzan esa idea, y luego, sin querer, aterriza en el video de Natalia Torres, que se volvió viral, y entonces se convierte como en una estrategia de pinzas perfecta, donde por 3 frentes, así es, te envuelven una idea conservadora, una idea clasista, que solo con esto cierro. Mientras en ese podcast dijeron que se debería de hacer un examen y que los ignorantes no debieran votar,
En Estados Unidos ya hay una activista que es viuda de uno de los principales activistas que apoyó la campaña de Trump, que se llama Erika Kiel, que ella ya está planteando en Estados Unidos que se pueda legislar de manera tal que con tal de que se logre un gobierno conservador, las mujeres le cedan su derecho al voto a sus esposos y que sus esposos sean quienes ejerzan el voto tanto como de unidad familiar. Y en el caso de las madres solteras que existan en Estados Unidos, que entonces sea su padre directo quien asume esa responsabilidad, porque de esa manera se puede garantizar que los gobiernos con alguna tendencia de izquierda no lleguen al poder. Oye, ¿y cuenta en esta iniciativa cuentan las capillas o solo la catedral? La catedral, Solo la catedral. en una primera instancia solo la catedral. En una primera instancia solo la Y catedral. las segundas instancias, las No, capillas. las capillas no tienen derechos, ¿No? ¿no? No, las amantes, concubinas. ¿Y cómo y le demás vamos a hacer en cosas. una sociedad machista? No solo en México, sino en todo. Ah, pues eso. Pero si en Estados Unidos ya se está debatiendo, ya no es un podcast. A eso es a lo que me refiero. Eso, mis estimados, se llama storytelling en mercadotecnia porque es como te van construyendo la narrativa desde un medio y se va vinculando a nosotros. Y ahora el algoritmo es lo que está ayudando precisamente a hacer. Ahora, yo quería plantear antes de que me interrumpieran los dos que precisamente este tipo de casos de los podcasts, discúlpeme, no quiero sonar peyorativo ni discriminativo, pero la chaviza discriminatorios. está consumiendo completamente todo este tipo de contenidos porque no es la primera vez que lo digo. A mí me preocupa la cantidad de chavos que ya no se asumen con esta parte, ¿no? Que nosotros vivimos de fraudes, de luchas, de caminar, de salir a marchar y que ahora dicen, no, pero es que, ay, me beca que, ¿no? O, ay, no, yo me ubico más con la derecha. En Brasil, la tendencia de jóvenes que le están dando la victoria a Bolsonaro, bueno, no la victoria, pero que están inclinando por Bolsonaro es preocupante y que van en contra de las políticas de Lula. Y hablamos de que esta parte de este sector de la población desconoce y adolece precisamente de mucha información y además consume todo esto que el algoritmo nos muestra. Porque ahora ya ni siquiera se van a Facebook. Facebook ya quedó en la prisión para nosotros, que somos los que llegamos a consumir esa red, pero todo es en TikTok. Y consumir contenidos de 20 pinches segundos no te dejan absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se pierde el contexto. Acabamos de ver un video, un ejemplo con la presidenta que dijo que, pues, a que no le guste que se vaya a vivir a otro país. Es lo único que pusieron del video y con eso se queda. Entonces te enfrentas a ese bombardeo porque, como dice el fantasma, no nada más es lo que te aparece en la cadena de la tiapanista en WhatsApp. Te aparece en un reel, te aparece en tu TikTok, te aparece en Instagram, que son las redes que más consumen. Entonces esto se vuelve un bombardeo y es a lo que yo me refiero. Como no les está dando la votación a nivel internacional a la derecha, se está reagrupando. Y no es coincidencia que asociando esta parte que dices de, ¿cómo se llama? La señora Erika Kirk. En muchos países, en México acabamos de volver el INE le acaba de dar registro a un partido de ultraderecha de una persona que es diputado de Morena, pero que promueve, es pro familia, es antiaborto, se manifestó en favor del sionismo de Israel. Entonces, este tipo de asociaciones pertenecientes a las iglesias pentecostales están asumiendo, regresando, pidiendo el poder, porque él lo que dice es que ¿por qué le quitan el derecho al voto a la iglesia, el poder de decisión? Sí, porque además se tiene esa idea, ¿no? De que está en contra, digamos, si Juárez viera lo que está proponiendo, porque él propone lo contrario, que se regrese otra vez el asunto religioso, ¿no? Al ámbito pero político. Ni siquiera es desde el ámbito católico, que es la mayoría religiosa que propondrá en México, sino son iglesias pentecostales. Muchas de esas iglesias pentecostales vienen de Estados Unidos porque en los 70s, en los 60s, cuando estaban inventándose, paréntesis, Estados Unidos siempre ha tenido un enemigo. Después de su guerra de independencia fueron los apaches, después fueron los del sur y los del norte, después fueron los alemanes, después fueron los rusos, los comunistas, los vietnamitas. Ahora nos enfrentamos pasando por los afganos, ahora nos enfrentamos al narcoestado. Toda esta narrativa, aunada con toda esta estrategia, todo ese andamiaje de la religión metiéndose a la política, lo estamos viendo asentado en grupos conservadores como esta iniciativa que comenta el fantasma. No es coincidencia. Este tipo de estupideces que plantea Natalia no es
no son deliberadas, más bien son deliberadas. Sí, no son ocurrencias. No son ocurrencias. ¿Por qué? Porque eso levanta ámpula y ese mensaje empieza a llamar la atención de sectores que dicen, Sí, que ya me vino la palabra que no me acordaba hace rato, que pretenden ser muy disruptivos, ¿no? En el discurso es muy disruptivo decir, sí, voy a ser muy disruptiva, porque como otra cosa muy disruptiva, vi por ahí un pedacito donde le preguntaban quién era su héroe o heroína y plantea que Porfirio Díaz. Yo, por cierto, conozco también a una persona bastante querida que se acaba de retirar de la vida pública y que también dice que su héroe es Porfirio Díaz, ¿no? Y bueno, yo también tengo ahí esas consideraciones, pero sí, no es fortuito todo este asunto. Además, no es fortuito también, qué casualidad que está hablando de restringir un derecho al voto allá y que aquí también tratan de apuntalar eso. Y me parece que también lo que ya no pude llevar a cabo en mi conversación privada y que es importante también estar todo el tiempo recordando es quién es, porque muchas de las veces estas voces que están en los medios hablan de criticar al poder, ¿no? Y el periodismo, ustedes que son tú un fantasma periodista y tú de veras periodista, pues, en el desempeño profesional que has tenido, se habla mucho de, es que el periodismo va a cuestionar al poder. Y otra vez, como siempre digo, sí, pero hay que rascar más. Cuando tú hablas de poder, ¿de qué poder estás hablando? Porque uno es el poder político y otro es el poder económico. Y quien no sepa, los medios de comunicación masivo, pues representan una parte del poder económico. Y entonces la pregunta es, cuando tú eres periodista de uno de esos conglomerados de información que representan a una buena parte del poder económico, ¿también a ese poder económico lo cuestionas o a ese no? Y me parece importante decir y hacer notar que cerca del 90% de los medios de comunicación masiva en el mundo están controlados por el sionismo. Y eso es algo que mucha gente no se da cuenta y que no tienen claridad de eso y claridad de cómo operan estas redes, porque ahora ya no nada más son los medios de comunicación masiva, también han transitado primero a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, todo el conglomerado de Meta y ahora también en TikTok. Y cómo se van metiendo ahí, van bombardeando a la gente y mucha gente no se da cuenta y se dejan efectivamente llevar por ese camino. Pues de hecho Zuckerberg, Jeff Bezos y Elon Musk, pues precisamente pertenecen a este grupo que es un círculo de, sí, que le da su opinión a Donald Trump en este caso, pero es un grupo que se mueve precisamente por esta parte. Tú comentabas esta discusión que tuviste con un conocido. Yo he tenido discusiones con queridísimos amigos que no me bajan de que no, es que te sientes superior. No, es que te hablo desde el conocimiento, te hablo desde lo que sé, desde los hechos, no te hablo desde, yo me siento superior a ti. Y lo mismo, les haces planteamientos, les dices, oye, es que es así, así. No, es que ya estás defendiendo a la izquierda. No es que, bueno, esta parte, ¿no? Discursiva del comunismo, que para todos, ahí vienen los comunistas. Güey, no mames, ¿no sabes que el pinche comunismo fue una teoría que ya no ni siquiera existe? No, o que ni siquiera realmente se ha llegado desde la teoría marxista. No hay un solo lugar donde de veras se haya alcanzado el comunismo, ¿no? Los socialismos han fallado en distintos, pero fíjate los que nórdicos, es interesante, no, pero van a decir que ese son un capitalismo como de China. Dicen, no, es que China no es socialismo, es un capitalismo de Estado. Porque siempre encuentran mecanismos de justificar porque sí es puro nombre. Sí, pero no es así. Pero fíjate que el otro dato interesante de lo que dices también de tus conocidos y que creo que es algo que también se tendría que ir planteando cada vez más y tiene que ver también con esto que decías, que todo mundo crecimos con esa idea de no se discute ni de fútbol, ni de política, ni de religión. No, al contrario, hay que ir cambiando ese chip, hay que discutir cada vez más de eso. Aunque la discusión lleve de pronto a pláticas álgidas, hay que hacerlo. Pero es que, permítame, es que precisamente de una vivencia que tuve, justamente cuando una persona queridísima me dijo, no, es que yo voy a votar por Salinas Pliego, y yo le hice un comentario, vamos a ir camino a Argentina, ahora sí vamos a hacer Argentina. mi amiga me dijo, ay no, pues que, y nos cambió la pregunta, porque hasta ahí, en esos momentos, hay gente que se rehuye al debate, y no porque te vayas a pelear y no porque vayas a terminar una amistad, simplemente vas a hacer planteamientos, pero hay gente a la que no le gusta. Pero ¿sabes por qué le rehuyen también? Y qué es lo que yo veo y que ahí está difícil, y más bien la pregunta sería para uno, ¿cómo si llegar? Hay gente con la que me queda claro que no se puede, pero por ejemplo con seres muy cercanos, queridos, cuando ya le rehuyen es cuando ya se sienten acorralados porque ya no tienen mayores datos, pero tampoco quieren admitir
Por ejemplo, uno de los argumentos que plantaban en esta discusión decía, ¿no? Bueno, es que cada quien hablamos como nos va en la feria. No. Es que yo no sabía eso. No, porque, a ver, si tú planteas, pensemos ahora en la dificultad con el sistema de salud en el país, ¿no? Porque todos sabemos que efectivamente enfrenta grandes dificultades. El sistema de salud viene de un abandono de casi 40 años. Ahora, ¿eso quiere decir que ahora las políticas públicas emprendidas por la actual administración y la pasada han sido las mejores? No necesariamente. Yo creo que ha habido errores que no es mi trabajo mencionarlos, pero diré solamente desde mi particular punto de vista un error estructural que creo que sí hubo en el sexenio pasado, que fue la creación del INSABI, que finalmente el INSABI no funcionó y se erogó una fuerte cantidad de recursos en algo que no funcionó. Ahora, pues sí, entonces no hubiera quitado el seguro popular. Sí, porque como bien lo decía, ni era seguro ni era popular y el dinero se iba a los privados para que atendieran cuestiones que pues no, el Estado las tiene que atender. Pero allí, ¿cómo entrarle a estas personas cuando de repente dicen, no, es que a mí me fue muy pero mal? Esa no es la discusión. Yo te voy a interrumpir por favor, por tu propio argumento. Hace 5 minutos, Pavel exponía aquí que el 90% de los medios de comunicación a nivel mundial está controlado por el sionismo. Sionismo, entiendas, Israel, quien está llevando a cabo un genocidio y desviviendo niños para acabar con ello. Israel tiene un peso absoluto sobre las políticas internacionales que está llevando a cabo Donald Trump y todo ese círculo alrededor de él. Y en México, la pobreza mental de los partidos de derecha y de que no tienen liderazgos. Salinas de Gortari está en España, Enrique Peña Nieto anda deambulando sin meterse realmente en la inercia política, Felipe Calderón y Vicente Fox están en la decadencia política. Ricardo Anaya no logra despegar. Es más, ni dentro del propio panismo tiene una fortaleza absoluta. Su héroe David Cepeda tampoco. No hay Damián también es tan irrelevante. No hay ningún personaje relevante en la derecha en México. Como no Lili Telles. Nadie. Absolutamente nadie es relevante. En la derecha. Pero eso que termina generando. No repugnan. Sí, ya terminaron el recreo. Bueno, a lo que voy. Es que eso se me hace muy importante porque la gente lamentablemente no capta por qué tiene tu conocido y el tuyo, por qué se arrinconan y rechazan la confrontación. Muy simple. Porque como los partidos y las figuras no existen, es como retomando el tema deportivo. Si tú no tienes competidores de alto nivel y agarraras en la calle a cualquier muchacho o a cualquier muchacha que va pasando y de buenas a primeras le dijeran, aquí está tu boleto, te vas a los Juegos Olímpicos, por supuesto que va destinado al fracaso. Bueno, las figuras políticas, las que están dentro de las instituciones, ahorita en el PAN, en el PRI, en Somos México y en la mayoría de instituciones, no voy a exagerar, por lo menos 3 sexenios completamente desarticulados. Ellos no tienen la capacidad política para enfrentar a la izquierda, ni gubernamental, ni partidista. ¿Quién tomó ese papel? O sea, ¿quién tomó la bandera para convertirse en el estandarte que puede provocar un enfrentamiento hegemónico? Los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales en México sustituyeron el papel de los partidos de oposición porque todos los intentos que hizo este señor X González fracasaron. Y porque Salinas Pliego tampoco es capaz de aglomerar de manera articulada un esfuerzo por lo menos similar al que logró encabezar López Obrador entre el 2004 y el 2006. No estoy hablando de Morena, el partido que avasalló en el 2018, pero solo el ejercicio político de la primera candidatura presidencial, por supuesto que era muy serio. Ni siquiera ese primer intento, ellos son capaces. Entonces, los dueños de los medios de comunicación, que muchas veces están ligados precisamente con lo que arrancamos este episodio, a las 300 empresas más poderosas del país, ellos son la oposición. Y ellos son las que a través de influencers, a través de podcasts ridículos, a través de las empresas de Meta, o sea, de Facebook, Instagram, todo lo que tú mencionaste, claro que están bombardeando a ese ciudadano promedio para que entonces su capacidad de análisis disminuya y se compre cualquier cosa, porque lo del INSABI fue un error, sí fue un error, pero estoy 100% seguro que las condiciones en las que se encuentran, no todos, pero varios hospitales del país, que no sean las óptimas, ya existían. Claro. En los gobiernos
de Miguel de la Madrid, de Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo. ¿Qué era lo que no pasaba? ¿Por qué la gente no los veía en la televisión? ¿Por qué no le llegaban al teléfono? Porque había dinero que no permitía que ningún reportero llegara a esas comunidades. Y si a alguien osado se le ocurría hacer una cobertura, inmediatamente se bloqueaba ese reportaje, aunque estuviera terminado, y nunca llegaba a la pantalla. Y si era en los medios tradicionales de aquel tiempo, como el periódico que tenía más impacto, bastaba una llamada del vocero de comunicación social de Presidencia. El teléfono rojo. Sí, para decirle al dueño o al director del periódico, me corres a ese cabrón o a esa cabrona, a la reportera que fue a hacer esa investigación, y mañana en primera plana me pones El País repunta. Claro, así se manejaba. Me acordé de Peña y de Calderón. No sé. Por supuesto. Y en los dos sexenios hubo escándalos así, que además es importante que digas eso porque también, como decías, ¿no? El ciudadano promedio, y no es con un afán peyorativo, sino simplemente porque están en otras cosas, pero esos datos se olvidan y esos datos se pierden de vista. ¿Cuánto dinero no erogaban ese antiguo régimen en pagarles a los medios de comunicación? ¿Y cuál fue la bajada? Porque sería interesante si luego se pudiera ahí en producción poner los datos, el comparativo de cuánto dinero no se gastaba en publicidad oficial y cuánto se gasta ahora. Ya sé que la crítica ahora va a venir de, sí, pero ahora a La Jornada le dan muchísimo más. No hay manera de comparar, aunque reciba ahora mucho dinero el periódico La Jornada, con la cantidad de millonadas que recibían Televisa, Televisión Azteca, El Universal, Grupo Reforma. O sea, es impresionante. Acota. TV Azteca ya no recibe porque debe mucho dinero al erario, y por eso la lucha encarnizada. No, pero desde antes, o sea, sí le habían disminuido muchísimo. Se habían disminuido, y cuando le quitaron justamente toda la dispersión de recursos en la pensión universal, pues cómo se puso aquel pinche dientes de burro. Pero ahora por eso tenemos la encarnizada campaña en contra de los perritos, pues, señor Pedro Sola, no se nos olvida, y del gobierno, de la 4T. Ahora, lo otro que también a mí, perdón que me desvío un poquito, pero tiene que ver con otra vez con campañas mediáticas, que igual me sorprende mucho cómo de verdad, insisto, el ciudadano promedio no se da cuenta o le parece que es fortuito que, hablando ahorita como del asunto del voto de Erika Kirk y también esta mujer que sale ahí en los medios a decir que no debieran de votar si no están informados, ¿no les parece de veras fortuito a algunos de esos ciudadanos que se hable de narcodictaduras y que ahora resulta que todos los gobiernos que han sido emanados de izquierda, todos trabajan para el narcotráfico? O sea, antes no. Felipe Calderón y su secretario de seguridad no trabajaba para el narcotráfico. Ellos no eran un narcoestado, no eran un narcopartido, sino ahora sí ya es un narcoestado. Ahora sí es un Pero ejemplos, o sea, ejemplos. ¿Qué es lo que empezó a pasar ahorita con a Brasil? A Lula se le empezó a señalar de que apoyaba a un grupo criminal. ¿Qué pasó con el cártel de los soles después de Maduro? Pero sí dijeron que no existe, ¿no? Pero después de Maduro dejó de resonar. Ya no se atacan lanchas en el Pacífico, porque desde ahí venía la estrategia para llegar a la casa presidencial de Venezuela. Ahora, ¿qué pasó con no es Pedro Sánchez, es el expresidente Zapatero, que ya fue vinculado a un escándalo de corrupción precisamente por haber sido un presidente asociado a la izquierda que tuvo ciertas políticas en contra del imperio yanqui? Y yo aquí quiero hacer justamente dos acotaciones. La primera, lo mencioné hace rato, la narrativa del narcoestado y los narcopolíticos viene de un constructo que viene de Estados Unidos. Viene de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es a sus intereses. ¿Qué es lo que a la gente le pega más? Como en el 2006, Venezuela, la narcopolítica, el narcopresidente, la narcopresidenta. Por eso vemos tan incisivas las campañas en Twitter. Anda enfermo el muchacho, discúlpenlo usted. Necesito un tequila. Toda esta campaña no es fortuita. Ahí tienes a la Red Atlas, de la cual Salinas Pliego es patrocinador y es miembro, y todas las que se pueden asociar en otras partes del orbe. Pero yo leía hoy José Blanco en La Jornada saca un análisis precisamente de esta parte de Estados Unidos. El Imperio Romano decayó por su ambición de ir a la guerra. El Imperio Británico, lo mismo, por esta parte de ir también a la guerra y querer abarcar. El Imperio Español cayó también por su mala política, por su gobierno ineficiente, su aparato de gobierno ineficiente, y para allá va el gobierno de Estados Unidos haciendo precisamente lo mismo. Quiere abarcar mucho mediante la guerra, pero lo que no está fallando es esta parte estratégica del bombardeo de
este análisis cultural que es lo que está permeando en la gente. Esto de la narcopolítica es el mensaje que se está instaurando como en los 70s se instauró que los vietnamitas, en los 60, 50 que los comunistas iban a venirse a comer niños. ¿Quiénes son los que comen niños? Los sionistas, y ahí está comprobado, ¿no? Los amiguitos de la isla de la isla de Einstein. ¿No? Ahora, ¿quiénes cazaban serbios y a bosnios durante la guerra de los Balcanes? ¿Quiénes? ¿Qué personajes? Los que podían pagar. ¿Quiénes pueden pagar una vida? La gente de dinero. ¿Cómo todo ese tipo de ejemplos no permean en la gente? ¿Por qué? Porque no conocen esta parte. Bueno, y también solo anotando ahí en la coyuntura, porque nada en política es sin querer. Mientras empiezan a surgir estos discursos que al final no buscan más que impedir el voto de las mayorías. Yo creo que eso necesitamos subrayarlo. Detrás o sea, las justificaciones pueden ser muy diversas, ¿no? Porque aquí es que no voten los ignorantes, que se les haga un examen, y en Estados Unidos es la mujer tiene la confianza absoluta en su esposo y le puede delegar el derecho al voto. Pero detrás de eso sí hay una justificación relacionada con los números. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos lo que les preocupa es que han medido que más del 60 o 70% de las mujeres tienden a votar por los demócratas. Entonces, ahorita que los demócratas son esta semejanza llegada a la izquierda. Pero ¿cómo andará Estados Unidos que ven a los demócratas como un riesgo? Y yo creo que eso está muy vinculado a que hay muchos rumores de que si todo camina como parece y Trump pierde en noviembre las elecciones intermedias, lo que se va a venir contra él es un juicio político, y quien podría enjuiciarlo justamente son los demócratas. Pero ya se blindó. Pero me regreso aquí a México. Al final me parece que estas muestras de intentar que no voten las mayorías, porque les preocupa entonces que un porcentaje de personas pobres o de clase media baja tengan esta posibilidad del voto, por otro lado desnuda que ellos saben que tanto en el ejercicio de 2018 por la presidencia como en 2024, el porcentaje que votó en México fue apabullante. O sea, Vicente Fox ganó, si mi memoria no me falla, con 15 o 17 millones de votos. López Obrador ganó con 30 millones de votos y Claudia Sheinbaum con 36 millones de votos. Por supuesto que sí saben que esos 18 años en que López Obrador recorrió el país, precisamente ¿qué hizo? Politizó a la sociedad. Tú decías lo de las asambleas informativas. Eso permeó, porque tanto hubo un impacto que incluso con las campañas de odio que existieron, porque no nos estamos enfrentando a la primera, hubo campañas de odio en el 2018, la SOA en el 2012 y en el 2006. Totalmente. Pero esas asambleas informativas y esa comunicación directa con la gente, en los kioscos, en los parques, en distintos espacios, de alguna manera equilibraron la discusión. Si todo hubiera sido debates en televisión, en medios de comunicación, quizás la historia hoy sería otra. Entonces sí me parece que si están empezando, porque estamos ahorita apenas en el 2026, si la composición de la Cámara en 2027, en septiembre del 2027 cambiara y tuvieras más diputados de derecha, perdón, pero a mí no me extrañaría nada que por ahí intentaran hacer alguna alianza legislativa para tratar de provocar estos filtros y que entonces no vote la mayoría en el 2030. Esa es la parte donde se termina volviendo serio, porque ahorita es un podcast ridículo con 4 pendejos diciendo algo fuera de lugar, pero en algún punto... Y no estamos hablando de nosotros. Somos tres. Justamente es preocupante que vuelva a insistir en este programa. Ya se manifestó en la elección en Coahuila. Ya se puso en marcha tanto en la elección en Perú como en la elección en Colombia, sobre todo. No son ejemplos aislados. Y para allá vamos a ir. Lo que comenta el fantasma es real. La elección del 27 puede que sea elección intermedia para nosotros, que solo sean diputados y senadores, pero si cambia la estructura en la Cámara, es a lo que nos enfrentamos por más que tengamos una presidenta de izquierda. Sí, yo fíjense que sí quisiera, para ir cerrando, y ahorita me dan también sus conclusiones de este asunto del que partimos, de esta postura o estas posturas que parece que son chiste, pero que se pueden volver preocupantes en algún momento dado. Creo que no hay que dejar de hacer notar que también esta idea de que tengas que estar calificado, o sea, es que la democracia no se constituye a partir de que te otorguen un certificado de conocimientos, ¿no? Ahora llamaríamos que estarían tratando de erigir una suerte de epistemocracia,
Pero además creo que lo que es muy importante plantear es cómo estos pensamientos lo que tratan de desdibujar es dignidad. Y claro, creo que hay que hablar mucho de eso también, porque si algo ha logrado este nuevo régimen desde hace 8 años es recuperar la dignidad de las personas. Y parte de esa dignidad tiene que ver con el derecho que tiene cada individuo, con independencia del conocimiento que tengas técnico en tu área o el desconocimiento, tienes una dignidad y esa dignidad implica que tus derechos humanos no puedan ser pisoteados por el poder. Y aunque suene a que es una tontería y suene muy romántico, el derecho a voto implica una parte de ese reconocimiento de dignidad. Y la otra postura es justo que solamente algunos tienen derecho a esa dignidad y otros. Como si estuviéramos en la monarquía. Claro, pero solamente algunos tienen, otros no. Pero precisamente, volviendo a un capítulo que habíamos tenido, esta parte de derecho al voto, era una parte, pero también al ser votado, y no es la primera vez que este esbozo de gente que dice, es que para ser representante deberían de tener carrera. Tuvimos a güeyes en Harvard y ¿qué hicieron de este país? Verdadero mierdero. O lo que acabo de decir de justo de los Estados Unidos, pues los de Harvard son los que decidieron, sí, la guerra, porque eso va a estar muy bien. Pero precisamente eso, ¿qué es lo que limita? Que sean representantes populares, representantes populares. Y la persona que representa una comunidad indígena, una comunidad en la sierra, una comunidad en Guerrero, Oaxaca, en la montaña, en la sierra de Chihuahua, no va a ser la misma que represente tal vez a una persona en la urbe en la Ciudad de México, Monterrey. Y entonces, si asociamos el derecho al voto y al ser votados, es un derecho que está en la Constitución. ¿Por qué tendríamos que cambiarlo? Porque hay gente que quiere hacerse de este poder. Pero además, fíjate, perdón, se acaba para concluir pero ahorita me acordé también por lo que mencionabas hace rato ahí de refilón que tocabas a Lula da Silva. Cuando fue presidente, no en esta gestión, sino en la anterior, le hicieron una entrevista muy bella. Si se pudiera recuperar, sería interesante ahí ponerla en algún enlace en los comentarios, quien la quiera revisar, justo en la jornada. Y le preguntaban cuál era su mayor orgullo como presidente. Y él decía que su mayor orgullo era que él no había podido acudir a la universidad y en su gobierno se habían construido la mayor cantidad de universidades que habían sido construidas en esa época en Brasil, porque así es el asunto de la representación popular y que, insisto, lo repito una vez más y yo con eso me callo la boca y ya la palabra es toda suya, tiene que ver con dignidad. El asunto también de reconocerle a cada persona que puedan poner un granito de arena con sus limitaciones y inclusive, por ejemplo, aquí con tu conocido cercano, con la persona cercana, de eso se trata la democracia. Qué dictadura tan extraña esta que acaba de darle pues oportunidad a un partido como el de el diputado de Somos Muchos, o ¿no? como el de Somos México, que dice no que no muchos. Son ni de derecha ni de izquierda, sino que cabe ahí la derecha, la izquierda y el centro, porque además dijo les cabe toda, pero además dijo en su discurso inaugural que también es para toda aquella gente que no tiene ninguna ideología. Decía, señor, ¿de qué hablas? Y todos tenemos ideología de distintas naturalezas, pero ¿cómo que para qué no tiene ideología? Pero bueno, ya me callo. Fantasma. Pues solamente defender el derecho de las mayorías, me parece que eso es lo preponderante, y que no perdamos de vista que siempre va a haber en este país algunos personajes que estén dispuestos a regresar a esta ideología de castas, porque detrás de esa ignorancia, alguno de los idiotas que tomó el micrófono diría, es que no vas a comparar a alguien que estudió una licenciatura y una maestría y un doctorado. Sí, pero detrás de ello siempre hay un sesgo, porque incluso hay estudios de varias organizaciones relacionadas con el racismo en México que han evidenciado cómo a personas con rasgos mucho más profundos de mestizaje, morenos, aún con maestrías y doctorados, han pasado por humillaciones públicas, precisamente porque en ciertos sectores eso está sumamente arraigado. Entonces no es la preparación, es justamente esta perspectiva de casta, donde solo ciertas familias tengan derecho al voto y tengan no solamente derecho a votar, sino a ser votados. Entonces, sigamos defendiendo, sigamos luchando y no bajemos la guardia. Yo la del desdén y retomo este cierre del fantasma. Perú justamente aplicó lo mismo con su presidente Pedro Castillo, que precisamente por ser extracto indígena fue ninguneado, rechazado y está en la cárcel. ¿Quién asume el poder ahora? La hija de un ex dictador, de un dictador, que en paz no descanse, Fujimori. Precisamente en Perú se intenta hacer esto. También ya se había planteado que la gente que tuviera
que fuera pobre o que fuera de escasos recursos o que no tuviera un nivel avanzado de educación, no tuviera derecho al voto. Que es lo que terminó inclinando la votación, el voto del extranjero. Que también eso es muy sospechoso y esa sería otra discusión para otro programa. Dejando el sospechosismo, ¿quiénes viajan? Solo ahí la dejo. Listo, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Saben, si les late, suscríbanse, denle me gusta, compártanlo con toda la gente que puedan. Ayúdenos a llegar a los 20,000 seguidores y nos vemos aquí la próxima semana. Gracias.